Al New York Times, el presidente Barack Obama le dijo en una entrevista que no ve mayores riesgos en establecer este paso, este camino que está desarrollando con Cuba. Dijo textualmente, es un país minúsculo, no es uno que amenace a nuestros intereses de seguridad básicos, así que no hay razón para no probar la propuesta. Y si resulta que no conduce a mejores resultados, podemos ajustar nuestras políticas. Conversaremos de eso en profundidad en unos minutos. Primero, detalles de lo que dijo un hombre que tiene una larga trayectoria de defensa de derechos, como es el ex embajador panameño Guillermo Cochés. En primer lugar, no han sido detenciones, han sido meramente retenciones impuestas por la seguridad del evento. Panamá, a través de su Cancillería, señaló que había sido un error burocrático y que pedía disculpas. Anoche yo estaba con Rosa María Payá, el secretario de Comunicación del gobierno, Manuel Domínguez, a nombre del presidente, llamó a Rosa María y le pidió disculpas. Así que yo creo que es un incidente superado. Quizás un poquito de falta de preparación de los agentes de seguridad, pero ya fue superado. Eso dice el ex embajador de Panamá ante la OEA, pero uno de los afectados, creo que lo ve desde otro ángulo, es el disidente Eliezer Ávila, que está acompañándonos en este momento desde Ciudad de Panamá. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Muy bien por acá. ¿Cómo te trataron? Bueno, estaba escuchando las declaraciones del ex embajador. Sinceramente, Pedro, yo coincido con él. Yo creo que los oficiales de inmigración y los que estaban encargados de la seguridad de la cumbre, que nos esperaban ya con nuestros nombres, con listas muy claras, con datos muy precisos en el aeropuerto, no necesariamente estaban empapados de nuestra labor política, ni mucho menos. Yo pude constatar en el interrogatorio que ellos hacían que tenían una información totalmente falsa acerca de cada uno de nosotros. En la medida en que esas informaciones se fueron comprobando que estaban erradas, que eran mentiras, pues nos fueron permitiendo la entrada, y hay que decir que ya una vez en territorio panameño hemos podido desenvolver nuestras actividades, nuestros foros, de una manera exitosa, con todo el apoyo de autoridades, de la sociedad civil panameña, de la prensa, y la verdad que yo creo que ya, sucedió eso, pero todos estamos aquí, y creo que la noticia debe ser las cosas que están sucediendo, los foros en los que estamos participando, la aceptación y la solidaridad inmensa que se está manifestando hoy mismo en el foro este que hemos hecho en el Hotel Continental. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha reunido aquí a casi 100 jóvenes profesionales, protagonistas de la política en América, en toda América Latina, que han venido a mostrar su solidaridad con la sociedad civil cubana, venezolana, y también para conciliar, digamos, intentos conjuntos de frenar en Latinoamérica el avance de la mentira y del totalitarismo en estos tiempos. Una maravilla que se puedan reunir porque Latinoamérica no se ha destacado muchas veces por la militancia democrática. Se critica el totalitarismo, pero se hace muy poquito, mientras que del lado totalitario hay muchísima actividad. Hay realidades y hay aspiraciones. ¿Cuál sería tu aspiración más grande del resultado de lo que hagan ustedes en esta cumbre? Bueno, todo el mundo siempre ha cuestionado de alguna forma la falta de instrumentos para garantizar una legitimidad y una presencia de la sociedad civil cubana, de la oposición cubana, en todos los foros internacionales, reconocida como debe ser, como oposición y como sociedad civil, y no entrar por la puerta trasera a todas partes y casi que nos reciban ahí un poco hasta con lástima, ¿no? Eso no es lo que hemos visto aquí. Aquí hemos visto una presencia de jóvenes de todo el continente que entiende nuestra lucha, que nos conocen, que sabe lo que estamos haciendo y a lo que estamos aspirando. Y hoy aquí hemos recibido importantísimas personalidades. Ahora mismo estábamos reunidos hace unos minutos con el ministro de Gobernación de la República de Panamá, el señor Hilton Enrique. En la tarde estuvimos reunidos con el expresidente de la República de Honduras, el señor Ricardo Antonio Álvarez, con la señora
Marta Lucía Ramírez, ex ministra de Defensa de Colombia y ex candidata a la presidencia. O sea, estamos viendo realmente que muchos de los grandes políticos del continente se han dado cuenta de la nefasta influencia de la política cubana y del reflejo venezolano en todo el continente, y hoy creo que tal vez demasiado tarde, pero nunca es tarde, digamos, si se toman las acciones pertinentes. Hay un intento de revertir todo este populismo y estas consecuencias que ha traído este tipo de políticas. Eliezer, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor a ti y a todos los que están ahí dando la batalla. Bueno, pues gracias a ustedes y nada, aquí estamos para cualquier consulta, y solo reiterarte que la delegación de la sociedad civil cubana no vino a Panamá a buscar ningún tipo de problema, ni vinimos en son de buscar pleito, vinimos a contribuir y hacer una presencia de lujo en este espacio internacional. Me parece formidable. Te agradezco mucho tu presencia. Le digo bienvenido a un caballero que fue subsecretario de Defensa de los Estados Unidos y que hoy es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad Internacional de la Florida, el señor Frank Mora, un personaje que nos honra con su presencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Pedro. Frank, cuénteme una cosa. Siempre está la expectativa de qué va a pasar en esta cumbre, y hemos visto tantas cumbres en las que no pasa absolutamente nada. ¿Por qué esta será diferente en términos de que ocurra de verdad algo sustancial? Bueno, yo creo que hay varias razones, pero no tenemos tanto tiempo. Yo creo que este encuentro, este contexto nuevo de la relación entre Estados Unidos y Cuba, que antes en la región siempre ha sido un obstáculo para llevar a cabo realmente una cumbre productiva, este entendimiento, esta normalización, creo que va a tener una repercusión muy importante para los intereses de Estados Unidos en la región y para nuestras relaciones bilaterales. Pero, y con lo que habló el señor de la oposición cubana, esta es la primera vez que la disidencia cubana, la oposición cubana, Pedro, en una reunión internacional donde se van a reunir los presidentes de la reunión, van a tener voz y van a expresar sus opiniones de la situación interna de Cuba. Eso nunca ha pasado, Pedro, y para mí eso es un gran triunfo en sí. Le voy a pedir, después vamos a hacer una pausa para que podamos seguir conversando más en profundidad, pero hay un detalle vinculado a lo que leía, de lo que le dijo el presidente Barack Obama al New York Times. Usted integró el gabinete del presidente. El presidente habla de Cuba como un país, dice en inglés, a tiny little country. No, un país muy pequeñito. No tenemos dudas en términos geográficos. Ahora, ha sido tremenda piedra en el zapato para décadas de presidentes estadounidenses. Y hablar de esa manera a veces hace pensar como que no mide el impacto de lo que representa los dolores de cabeza que ha generado y que todavía hoy genera la dictadura cubana. El presidente está hablando en un contexto de las relaciones internacionales de Estados Unidos, con los desafíos en el Medio Oriente y esta aproximación de acercarnos y de negociar fuertemente con nuestros adversarios, que no tenemos que tener miedo de negociar con nuestros adversarios. Pero en el contexto ese él dice, mira, Cuba en realidad no representa una amenaza a Estados Unidos. Lo representó durante muchas décadas durante la Guerra Fría. Indiscutiblemente de eso no hay duda. Pero en este momento es un país pobre, con 11 millones de habitantes y que no representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Además de eso, y reitera en esta entrevista, de que era hora para un cambio en esta relación. Él está apostando que esta aproximación de acercarnos al pueblo y a la sociedad civil cubana, además del gobierno cubano, va a crear las condiciones para el cambio en el futuro en Cuba. ¿Por qué si Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional, si está más lejos, es pobre y tiene unos problemas internos espantosos? Bueno, en realidad el presidente dijo técnicamente que era una amenaza porque tenía un requisito de decirlo en el documento. Bueno, pero suena, no es ideal. Formal. No es ideal. El presidente no piensa que Venezuela representa una amenaza a Estados Unidos. Quizás una amenaza a su pueblo, pero no a Estados Unidos. Y el presidente tenía la obligación, después de aprobación del proyecto de ley en diciembre, de tomar estas medidas o estas sanciones contra 7 individuos, Pedro, no contra el gobierno venezolano, no contra la economía venezolana, es contra 7 individuos por corrupción y derechos humanos. Antes estas sanciones se hacían contra narcotraficantes y terroristas. Que el presidente está enfocándose en el tema de democracia y derechos humanos en la región. Y eso es lo que vamos a esperar de su discurso en unos días.
Se habla de un posible encuentro, el mismo gobierno estadounidense dijo que iba a haber cierto tipo de interacción entre Barack Obama y Raúl Castro. ¿Qué puede salir de un encuentro de estos que no parece que va a ser, vamos a decir, una reunión de horas o asuntos por el estilo? ¿Hay más simbolismo que cosa práctica? Yo creo que sí. Lo que vimos en Sudáfrica durante el velorio del presidente Nelson Mandela, donde tuvo un momento que se dieron la mano, yo creo que eso va a ocurrir. Quizás va a haber un momento, unos minutos que van a conversar, van a haber muchísimas fotografías que van a estar en los primeros periódicos del mundo, ¿no? Pero más allá de tener una conversación sustantiva de muchos temas, no creo que lo van a tener. Acuérdate que hablaron 45 minutos por teléfono el 16 de diciembre. Claro. Lo que pasa es que como tenemos estas conversaciones en marcha, muchos esperan, aunque sea más simbólico que práctico, que surja algo, que haya 2 o 3 minutitos de los que haya, aunque sea 3 frases preparadas en términos... Pero alguien que sabe más que yo de esto, como usted piensa que no. Están hablando de que quizás se haga el anuncio de que oficialmente Estados Unidos va a quitar a Cuba de la lista de estados que apoyan el terrorismo. No creo que se vaya a dar dentro de la cumbre, pero es posible que en los días después de la cumbre se dé. Con lo que sabe de las conversaciones que están en marcha hoy entre Cuba y Estados Unidos, ¿cree esa versión que hemos recibido de que es por tecnicismos en términos de hasta dónde pueden llegar los diplomáticos o qué tipo de libertad pueden tener? Y me consta, Pedro, están hablando de formalizar una relación que no existía y hay muchos aspectos técnicos del cual tiene que hablar y que son únicos en la relación entre Estados Unidos y Cuba. Por ejemplo, el tema de cuánto puede viajar un diplomático estadounidense en Cuba para poder viajar y hablar con el que quiera. Esos son aspectos importantes porque creo que la embajada tiene que ser una embajada formal, no puede ser una embajada a medio, ¿no? Y es lo que está buscando, creo que, Estados Unidos. Con la situación de Venezuela y con lo que está pasando en una Venezuela que todos los días económicamente se está desbaratando, ¿es realista pensar en una implosión? En otras palabras, que internamente se fracture el gobierno. Es posible. Hay un nivel de incertidumbre y de polarización en Venezuela, del cual en estos casos realmente todo lo que falta a veces es una chispa, y esa chispa es lo que aprende y crea las condiciones para una implosión. Pero es difícil saber en este momento, pero lo que estamos viendo en Venezuela no es sostenible más allá de unos meses si se mantiene el precio del barril de petróleo a $45 el barril. ¿Y qué tan realista por lo que ve es eso? Yo creo que es realista, ¿no? Pero indiscutiblemente el precio del barril va a volver a subir. ¿Cuándo? No sé. ¿Dónde ve? Estaba leyendo cosas horribles de lo que está pasando en Nicaragua. Básicamente están tratando el país como una finca de la primera dama, que parece que tiene más poder incluso que Daniel Ortega. Así es. Ese es el lugar en este momento del que se habla menos, donde están pasando más cosas desagradables para el mundo de la democracia. No sé si más, pero sí desagradable. Y tiene toda la razón. Okay, lo que estamos viendo en Nicaragua es una especie de somocismo, pero a lo Daniel. Y es realmente cierto, y yo tuve la oportunidad de tener una reunión con ellos. Ella es una presencia muy fuerte, ella habla en todas las conversaciones y yo sospecho que ella está decidiendo muchos temas importantes y sensibles en Nicaragua en este momento. Gracias por acompañarnos, un gusto tenerlo aquí. Gracias, Pedro. Muy, pero muy amable. Vamos a un paréntesis.